Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. La palabra de Dios es clara, es nítida. La Biblia es nuestro libro de lectura, es nuestro libro prácticamente de guía, de dirección, es nuestra enseñanza. Pero ese libro, sin que venga el Espíritu de Dios a que nos dé ese kit especial que se llama la revelación por el poder del Espíritu de Dios, no podemos alcanzar cosas. Puede que usted, mi amado hermano, ¿sí?, diga palabras bonitas, frases lisonjeras, hermosas, donde muchas veces vamos a un sitio y encontramos a alguien que nos dice la palabra, oiga bien, porque nos dice la palabra, pero la dice sin el poder del Espíritu de Dios. En él, en su conocimiento y en su entendimiento y en su saber que le da él estar caminando en eso. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con muchos muros, muchos bloques? ¿Sí? Como decía ayer, ¿sí?, encontramos de pronto esa araña, ¿sí?, que combina, ¿sí?, el polvo, el barro, lo combina con la red, ¿sí?, y crea unos muros que es muy difícil de poder romper. Nosotros tenemos a veces muchos muros que son difíciles de poder romper. Óigame bien, y no es usted ni soy yo quienes vamos a poder romper esos muros. Nunca jamás crea usted que si no busca del poder del Espíritu de Dios en la palabra, ¿sí?, porque usted puede ir a la palabra así y puede leerse Habacuc capítulo 2, todo el capítulo, ¿sí?, pero ahí no está la palabra que Dios le quiere traer a usted. Por eso tiene que ir a la oración y decirle: Señor, dame, revélame la palabra para yo poderla pronunciar, para que ella se haga realidad en mi vida, para que ella venga. Porque nosotros fuimos hechos para eso, mi amado hermano. Nosotros somos servidores. ¿Servidores de quién? De Dios. Servidores de su palabra, no servidores del mundo. Lo digo porque en el día de ayer tuve una confrontación. Y en esa confrontación, ¿sí?, alguien me dijo: y es que la burra de Balaam no le habló a Balaam. Y entonces, ¿qué había ahí de sabiduría de un lado y sabiduría del otro? Pero si de pronto alguien viene y te dice a ti: el Señor dice esto, o Dios te está diciendo a ti esto, ¿cómo haces tú para diferenciarlo entre si es de Dios o no es de Dios? En el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque esa palabra trae paz, trae sanidad a mi corazón. Cuando esa palabra trae caos, trae confusión, no es de Dios. Las cosas de Dios son claras, son definidas. Por eso Dios quiere que nosotros, mi amado hermano, nosotros lo conozcamos a Él. Nosotros conozcamos su secreto. Y nosotros conozcamos la palabra de Él. ¿Para qué? Para que en la medida que nosotros conocemos esa palabra, fluye, aflora a nosotros y permite que nosotros podamos ser libres y no podamos ser atrapados de pronto, ¿sí?, metidos dentro de esa telaraña que a veces nos confunde. ¿Cuántas veces viene mi amado hermano que está conmigo de pronto en la iglesia, en una denominación o en otra, ¿sí?, y él viene y me dice a mi palabra? ¿Cómo hago para confrontarlo? A veces nosotros oímos gente que llega y dice: sé positivo, diga todo positivo. Si pues yo usé la pierna, diga: no, es que yo tengo la pierna puesta. Hermano, ¿usted por qué tiene que mentir? ¿Por qué tiene que mentir? Entonces yo les llevo a Hebreos 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, ¿qué? Confiadamente. Confiadamente, ¿a quién? ¿A Al dónde? trono de la gracia. Al trono de la gracia, mi amado hermano. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No confiadamente a lo que yo sé. No confiadamente a lo que éste me dice. Porque, mi amado hermano, nosotros estamos viviendo, ¿sí?, un camino diferente al de los demás. Alabado sea Dios, que el camino de nosotros también sea igual al de todos, para que todos podamos ir unánime juntos. ¿A dónde? A la Jerusalén celestial, y disfrutar ¿de quién? De la gloria eterna, porque es la esperanza. ¿Qué dice Tito capítulo 3? Que se me viene a la memoria. 3, creo que es el 4 y el 5. Tito 3. Tito 2, 3. Lean 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo lo que quiero invitarlos, mis amados hermanos, es que tenemos que empezar, ¿sí?, a pedirle al Señor. Oigan bien, a pedirle. No le estoy diciendo que empecemos a caminar, sino que empecemos a pedirle al Dios Todopoderoso en la oración, ¿sí?, que Él nos enseñe a nosotros a caminar. Que Él nos tome de su mano, ¿sí?, como cualquier niño bebé recién nacido, ¿sí?, y nos esté llevando. Ya nosotros ya no estamos para leche, ya nosotros no estamos para tetica, ya nosotros estamos para viandas, estamos para lo fuerte. Pero pidámosle al Señor que nos enseñe a caminar. ¿Por qué? Porque en la medida que tú le pidas a Dios que te enseñe a caminar, no es otro el que te va a enseñar. Yo puedo oír sus mensajes, puedo oír sus devocionales, puedo oír sus ayunos, pero es Dios el que me va a dirigir mi oído, es el que va a dirigir mi corazón, va a dirigir prácticamente mi conciencia, mi comunión mío con Dios, y también va a dirigir mi alma. Porque muchas veces nos confundimos, mi amado. Por eso nosotros a veces nos vamos apartando del camino sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Nos corremos medio grado y ni siquiera nos fijamos de que estamos corriendo medio grado. A veces tenemos rabia, a veces nos da de pronto, sentimos algo contra alguien. Óigame bien, o a veces de pronto no tenemos lo que nosotros anhelamos tener en ese momento. Yo esperaba que me llamara de pronto Pepito Pérez y no me llamó Pepito Pérez. ¿Qué le habrá pasado a Pepito Pérez? ¿Qué pasará con Pepito Pérez? ¿Será que lo llamo? ¿Será que no lo llamo? ¿Será que tal cosa? ¿O será que espero que él me llame? Y entra una confusión en nosotros cuando no tiene por qué existir confusión en ningún hijo del Señor. Cuando no puede existir caos en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo primero que hizo fue sea la luz. ¿Y qué hizo? Cambió el caos, cambió toda la oscuridad. ¿Y qué hizo? No quitó la oscuridad, sino la convirtió en noche. ¿Ven? Por eso viene mucha gente a nosotros a decirnos, es que yo quiero a usted hipnotizarlo. Quiero enseñarle cosas que nadie conoce. Cuando sabemos que solamente el que todo lo sabe y el que todo lo ve es el Dios Todopoderoso. Entonces la pregunta que yo a veces me hago, y la que yo le hice ayer a ellos, dije yo, ¿cuál es el Dios de ustedes? ¿Cuál es su Dios? Porque en la medida que yo sepa quién es el que gobierna mi vida, mi casa, en esa medida yo sé quién me está hablando a mí. Porque muchas veces de pronto uno puede decir, bueno, alguien le puede decir a usted tal cosa, puede traerle y decirle, bueno, usted lo que tiene que hacer es váyase para tal parte, listo. ¿Y usted
cree que lo que él, como usted lo ha estado pidiendo, cree que lo que él le está diciendo viene de Dios. Cuando lo que Dios le dice a usted es que tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra, ¿sí? A la oración y decirle, Señor, muéstrame. Señor, guíame, dirígeme, porque Él es el que nos guía. Él es el que guía nuestro caminar. Él es el que me lleva a mí en este caminar. Y eso es lo que Dios ha querido. Dios ha querido que usted no empiece a decir, es que yo creo que estoy sano, yo creo que estoy sano. No, hermano, vaya a la palabra y busque la palabra, que Dios le va a dar a usted la palabra de sanidad y usted va a decir con certeza y con seguridad, estoy sano porque Dios me dio su palabra. Cuando yo me fui para la casa, a donde vivo, ¿sí? A mí la palabra me la dio el Señor. Y la palabra me la dio por intermedio de la hermana Esperanza. Y yo vi la palabra y tan pronto la vi, mi corazón se llenó de tranquilidad, de paz y de gozo. ¿Por qué? Porque ya sabía para dónde tenía que caminar. Ese es el problema que tenemos a veces, mis amados hermanos. A veces dudamos de lo que tenemos dentro de nosotros. Pero recuerde bien, para que usted sepa lo que tiene dentro de usted, hay un mensaje, hay una carta. Usted no puede decir, es que alguien me mandó a mí para que yo me fuera para Medellín, allá me van a recibir y tal cosa. ¿Y dónde está la carta? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está ese compromiso? Mi amado hermano, y tú tienes la carta aquí, la tienes toda. De Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22-21. Te pregunto, ¿has tenido dudas? Claro que sí, y muchísimas. Todos los días nos levantamos con dudas. Todas las noches nos acostamos con dudas. Y tenemos muchísimo. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer? Ir a la palabra, ¿a qué? En la oración, decirle al Señor que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él nos dirija. Óigame bien, mis amados hermanos, no es mi plan, no es mi enseñanza. No les vengo a hablar a ustedes, como muchas veces se lo he dicho, no les vengo a hablar yo, Luis Pinto. Yo antes le digo al Señor, Señor, habla por mi boca. Que yo sea un instrumento tuyo. Que si lo que yo voy a hablar no se diga, Señor, no se pronuncie. Pero si es de ti, Señor, pronúzcalo. Pero ¿sabe qué? Produzca en cada uno de ustedes que el Espíritu de Dios amplíe las estacas de su conocimiento, de su entendimiento y de su saber, para que ustedes puedan vivificar ¿a quién? Al Dios de Abraham. Óigame bien, no a Dios, porque Dios pueden haber muchos. Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, el gran yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Es así, mi amado hermano. Es así. Muchas veces cantamos y le cantamos a quién? Maestro. ¿Pero cuál maestro? Si yo le digo a cualquier persona que viene y me enseña maestro, a mí me dicen mis alumnos maestro, y yo les digo, ¿cuál maestro? Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que en Juan 14, versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué es la representación de esta casa de oración? ¿Qué dice Juan Manuelito? Sí, pero dígalo, usted tiene que saberlo de memoria. Y nadie va al Padre, sino por quién. Por Dios, por Jesús. Por Jesús. ¿Por quién? Por mí, por Jesucristo de Nazaret. Amén. Por la palabra de Dios, en el poder de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Oigan bien, la palabra tiene poder, tanto la suya como la de Dios. Y si usted la pronuncia, óigame bien, pronúnciala bien. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y el Espíritu de Dios se mueve por la palabra. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por este tiempo que me dieron de charla incómoda, pero vamos a hacerla cómoda, ¿cierto? Amén. Porque es que muchas veces llega uno y va a una parte y en esa parte a uno le dicen cosas. A mí ayer me dijeron, pero esto, ¿quién fue el que se dirigió a Balaán por intermedio de la burla? El Espíritu de Dios, Dios. ¿Sí me entendió? ¿Ve? Es eso. Porque Balaán, a pesar de eso, Balaán fue
y oró para maldecir, y Dios le colocó la palabra para bendecir. ¿Y qué utilizó? Un artilugio muy especial. ¿Qué fue? El sexo, o sea, la lascivia, la lujuria, todas las cosas esas las usó él para poder, ¿sí?, trasladar al pueblo de Israel de un sitio a otro. O sea, utilizó sus ojos, así como Satanás usó en la serpiente, usó los ojos, ¿sí? Anhelaron sus ojos y oyó su voz, ¿sí? Y por eso pecó. ¿Qué pasó? Cuando Dios coloca ese punto en la vida de cada uno de nosotros, es para que nosotros lo entendamos y nunca jamás nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso, mi amado. No nos olvidemos del comienzo del comienzo. No nos olvidemos de Génesis 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Génesis a nosotros nos trae mucha revelación. Tampoco nos olvidemos de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios nos está a nosotros enseñando, no para que usted tenga temor, sino para que usted pueda vivificar cada día más el nombre de Dios y saber que el que habita bajo el abrigo de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, amén. Entonces así es, mi amado hermano. Dios a nosotros nos ha querido enseñar, nos ha querido traer un conocimiento, ha querido que nosotros boguemos más adentro para que tengamos el entendimiento y podamos tener algo que se llama ley, la ley de la fe. Más adelante vamos a ver la cita bíblica. Y Dios quiere que usted, mi amado hermano, ¿sí?, viva en Él. Nosotros muchas veces decimos con una facilidad, vivo yo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y listo, y yo le pregunto, ¿cómo vive usted en Cristo Jesús, mi amado hermano? Porque muchas veces las preguntas son las que nos confrontan, ¿cierto? Son las que nos enfrentan a una realidad, a algo. Oímos una canción que hablaba de que Dios está aquí, ¿sí? ¿Sí? Está en el aire que respiro. Yo le pregunto, ¿será que usted se da cuenta de lo que usted respira? ¿Sabe quién sabe lo que vale lo que tú respiras? ¿Sí? El tipo que tiene el tanquecito de oxígeno ahí en la mano. ¿Y sabe cuánto le cuesta cada vez que lo tiene que cambiar? Porque eso es así, Dios. En todo este caminar que hemos hecho, Dios siempre me ha traído a mí, a mi mente, y oiga bien, no me habla, me quitó un oído, ¿sí?, me quitó el oído derecho, y yo le he pedido que me dé el oído derecho. Pero Él quiere que yo sea solamente lo que Él quiere que yo hable. Ya no tengo palabras, o sea, prácticamente yo leo, y lo que leo prácticamente lo escribo aquí para poderlo traer a ustedes, ¿sí?, lo que Él coloca en mi corazón. Por eso les digo que cada mañana yo me levanto temprano, ¿sí?, ¿a qué? A escribir cositas que Él coloca. Y si Él me permite que yo las pueda leer, yo las leo. Y si no cubre mis ojos, lo cubre una capa de una visión borrosa. Ayer tuve todo el día visión borrosa. ¿Sabe qué hice en la tarde? Alabar al Señor. Alabarlo a Él. Adorarlo. Y le he pedido que me dé esa visión para poder leer bien claro, así como ustedes leen. Así como yo leía hace 8 meses. Que leía con claridad. Por eso entonces yo le tenía unas preguntas a Dios después de que hemos hablado de todo. O sea, yo les dije a ustedes que teníamos un trípode, que Dios me había hablado por eso, o sea, me ha mostrado el trípode. El trípode es soberanía, amor y sabiduría. Sobre esas 3 bases se ubica todo lo que yo a ustedes les he predicado. Soberanía, ¿por qué? Porque tenemos todos los atributos de Dios. Todos. Íntegramente todos. Dios es soberano. Dios puede tomar decisiones en cualquier segundo y cambiar todo lo que Él tiene establecido. Eso apareció con el rey Ezequías. En una prédica, en un devocional, alguien trajo a colación, ¿sí?, la vez que el profeta fue a donde el rey a decirle, alista maletas, prepara maletas, porque esta noche estarás conmigo. ¿Qué hizo el rey?
El rey se volteó hacia el rincón porque él no podía levantarse, porque sus pies, no tenía pies porque estaban todos enfermos. Y se volteó y dijo, le pidió al Señor, o sea, confrontó a Dios por lo que él había servido al Señor. Pero él lo confrontó ¿qué? En humildad. Yo no puedo confrontar a Dios en poder, en decisión. Fíjese lo que le dijo Dios a Job. ¿Puede el barro? ¿Sí? No, porque la palabra está escrita. Ahí está escrita. Si yo la conozco, yo tengo que conocerla, tengo que pronunciarla bien. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, esas tres, yo me hacía unas preguntas. Yo le decía, Señor, tengo una inquietud en mi corazón. Porque como estudioso que soy, como ratón de biblioteca, entonces yo tengo una pregunta. ¿Quién me creó? ¿Quién me creó? ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Será que yo tengo que seguir oyendo la filosofía barata de muchas personas que dicen que fuimos hechos del Big Bang? O muchas personas que fuimos hechos, ¿sí? ¿Por qué? Por la evolución, la teoría de la evolución. Entonces, venía a mi mente que Dios dice una cosa que es muy cierta. Y Dios me dice una cosa que es cierta. ¿Cuál es mi identidad? ¿Yo soy qué? ¿Soy del mundo o soy de Dios? Esa identidad que tengo, esa tarjeta de identidad, ese pasaporte, esa forma que Dios ha formado en mí, me ha llevado a ¿qué? A que yo tenga un título, ¿sí? Algo dentro de él que se llama las arras del Espíritu de Dios. Esas arras del Espíritu de Dios lleva a que yo confíe. Óigame bien, Él es el que me enseña a mí la verdad. Él es el que me lleva a mí a juicio, a justicia y a pecado. No hay nadie más que te lleve a eso. La palabra te lo dice, pero ¿quién te lo afirma? ¿Quién te lo confirma? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Él es el que te dice a ti si estás en lo bien, estás en lo correcto o no estás en lo correcto. No es lo que me diga la gente. No es lo que me diga a mí el líder, no es lo que me diga el predicador, es lo que me diga la palabra que me revela a mí la verdad y me dice, él está en lo cierto o no está en lo cierto. Hay muchas cosas que yo tengo que confrontar, ¿sí? Y que yo a veces, como yo les decía a ustedes la vez pasada, yo todo el tiempo los oigo, ¿sí? Y le digo a mi Dios que me enseñe qué es lo que ustedes me están enseñando. Que lo esculpa en mi corazón. Que esculpir es cuando uno talla, lo talla en mi corazón. Quiero clarificar ese punto. Y es así como entonces Dios me dice a mí, yo le digo al Señor, bueno, ¿y quién soy yo? Y llega la palabra de Dios y me dice 4 cositas. Permítanme que lea despacio porque tengo problemas. Y me dice 4 cositas. Primero que todos fuimos creados por Dios. ¿Sí? Fuimos creados por Dios. Génesis 1, versículo 26, 27, ¿cierto? Y fuimos creados por Dios. Olvidémonos de que Dios nos hizo a nosotros, nos formó y tal cosa. Segundo, nosotros fuimos formados, fuimos establecidos, fuimos hechos, fuimos allá, ¿sí? Esculpidos, fuimos verdaderamente formalizados por Dios. Salmo 139. Yo les invito a leer el Salmo 139, que es muy bonito. En ese momento Dios me está mostrando a mí que Él me hizo, me entretejió allá en lo oculto. Dígame bien, me entretejió, como la araña tiene sabiduría, Él me entretejió a mí allá en lo oculto. Y me hizo ¿cómo? ¿Cómo me formó Él a mí? Génesis 1:26. ¿Qué? Me formó ¿de acuerdo a qué? A su imagen, ¿sí? Conforme a su semejanza. Oigan bien, porque tenemos que clarificar los puntos. ¿Ven? Por eso cuando fue Felipe y le dijo al Señor Jesús, dijo, muéstreme al Padre, Él le dijo, lo ves, está frente a ti. ¿Sí? Porque era la manifestación del Padre en Cristo Jesús. ¿Por la qué? Por la gracia de Dios. Oigan bien, todo esto lo encierra el poder de Dios.
No es que vayamos a ser solamente, ¿sí?, testigos de Jehová. No, vamos a ser de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios, ¿sí?, soberano, y Él quiso que por intermedio de su Hijo, fíjame bien, al pueblo de Él, a su pueblo amado, Él le dio también una gracia. Y por eso a Él le tocó enviar a muchos ángeles, ¿sí?, ¿sí?, oración de Ana, ¿sí?, para Sansón, oración del pueblo de Israel para que llegara Moisés. Todos esos los envió y Dios los formó y los estructuró. Óigame bien, Dios los ungió, los llenó de su poder, de su sabiduría, que es lo que está haciendo con nosotros. Óigame bien, con nosotros. Porque mi amado hermano, yo no sé si usted dentro de 3 días, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, usted esté predicando en una casa del Señor. Y esté predicando lo que Dios a usted le colocó en su corazón. Y esté predicando de acuerdo a como Dios a usted lo educó, lo enseñó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a educar a los niños. Cuando nosotros vamos a educar a otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que pronunciamos, la palabra que dirigimos hacia nuestros hijos. Ah, pero es que usted es un bobo. Pilas. Rompa con esa atadura. Rompa con esa atadura que usted acabó de pronunciar. Y pida al Señor que le perdone y que le enseñe a usted a decir palabra que venga de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que todos seamos, oígame bien, Dios quiere que todos seamos en santidad. Dios no quiere que todos tengamos enfermedades. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted se atormente. Dios no quiere que usted tenga aflicciones. Dios no quiere que tenga usted esas cosas. Pero todo eso me estarán preguntando, ¿y entonces qué hacemos con el dolor de cabeza y qué hacemos con tal cosa? Óigame bien, Dios, si tú tienes la fe y la certeza, ¿qué es fe? ¿Es la convicción de qué? ¿Es la convicción de qué? Uno solo, de lo que no se ve. ¿Y la certeza de qué? De aquello que esperamos. Fíjense que Dios es un Dios grande y maravilloso. Y Dios me enseña. Yo no puedo ir a la oración, yo no puedo pedirle al Señor que me sane cuando yo verdaderamente dudo un poquito de Él. Porque ese dudar prácticamente es el que ata. El que sea derramado sobre la copa, el incienso, para poder derramarse sobre nosotros las bendiciones de Dios. Porque solamente cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, óigame bien, no existen maldiciones, todo es bendición. Y así lo creo y lo reconozco así. Óigame bien, no estoy en la teoría de la prosperidad ni nada. Simplemente sé que Dios a nosotros, en el poder del Espíritu de Dios, ¿qué trae el Espíritu de Dios? Trae gozo, trae paz, ¿y qué más trae? Prosperidad. Pero no es la prosperidad que el mundo trae. Que no nos confundan con eso. Que no nos metan gato por liebre. Que usted no puede diezmar porque tal cosa, tal otra. No. Tiene que ir a la palabra de Dios y de pedirle al Espíritu de Dios que le enseñe, que a usted, que lo vivifique en el poder, para que usted sepa que no puede usted perder la gracia de Dios, la gloria de Dios, por causa de algo que es pasajero. Óigame bien, se lo digo por experiencia propia. No voy a decir nada de mi experiencia, sino por experiencia propia. Y sé que Dios es un Dios que cumple lo que promete. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Que por la soberanía de Él me va a decir, ay, ¿por qué con el rey cambió? No, porque Él ya sabía lo que le iba a pedir el rey. Él lo que quería era que el rey reconociera que Él estaba en las manos de Dios. Y es lo que muchas veces pasa con nosotros. Dios quiere que nosotros reconozcamos que estamos en las manos de Él. Que estamos en las manos de Él. Y si usted, mi amado hermano, reconoce que está en las manos de Él, clámele al Señor, pídale que Él le va a dar lo que usted le pide. ¿Por qué? Porque si Él colocó en usted un pensamiento, colocó en usted un anhelo, Él es porque el anhelo ya lo escribió. No hay nada que yo produzca,
No hay nada que usted produzca sin que Dios lo haya escrito en el libro de la vida. Ahí está escrito, hasta sus tonterías, hasta todas mis elucubraciones, Él ya las escribió, ¿sí? Y Él más adelante cogió y dijo, venga para acá, vamos a borrar. Soy yo el que tengo la libre opción de seguir el camino de Dios o dejar de convencer de mi vecino. Yo siempre traigo a colación el vecino, ¿sí? Porque mi vecino es el perro nunca. Y a veces ni siquiera me entiendo lo que me está diciendo. Ah, qué bonito. Bueno, listo, entonces vayamos. ¿Cómo nos hizo Dios? ¿Cómo nos hizo Dios? ¿Ven? Él nos formó ¿de dónde? Polvo de la tierra, sí, Salmo 139, tal cosa, nos hizo a su imagen, la imagen que Dios nos creó, tal cosa, listo, bueno, ¿ven? Pero ¿qué hizo con nosotros? Él hizo una estructura. Él hizo una estructura, mi amado hermano. Empecemos a diferenciar. Una estructura. Esa estructura, si usted lo quiere llevar, ¿sí?, al pensamiento de Dios, esa estructura se llama el camino del mundo. Esa estructura se llama el camino de mi ego, de mi egolatría, de mi vanidad. Alguien me envió a mí una cita, o apareció la cita de pronto en el WhatsApp, sí, que si nosotros no podemos, no podemos quitar de nosotros la vanidad. No, hermano, nosotros estamos llamados para ser santos. Nosotros estamos llamados para pronunciar palabra de Dios. Nosotros estamos llamados para caminar en el camino de Dios, en el camino justo, fiel y verdadero. Porque su palabra así lo dice. ¿Qué dice Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo tengo que ir a buscar la verdad. ¿Con quién la busco? ¿Con la palabra? Sí, con la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dijo clarito. Es que claro, Jesús lo dijo. Es necesario que me vaya para que venga ¿quién? Para que Él me haga ¿qué? Me enseñe la verdad, ¿cierto? Para que Él me enseñe el juicio y la justicia, ¿sí? Y fuera de eso, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Yo voy a recibir el juicio y justicia, mi amado hermano. Él me va a enseñar a mí, me va a educar. Él me va a llevar a mí a un campo. Él me va a mí a pesar. Él me va a mí a pesar en la balanza de la justicia de Dios. ¿Cuánto peso yo para Él? ¿Cuánto estás pesando? Porque muchas veces yo creo que soy el predicador, que soy el líder, que soy de pronto aquel que tiene la palabra de verdad y estoy pecando. ¿Por qué estoy pecando? Por orgullo. ¿Por qué estoy pecando por orgullo? Alguien me dijo hace poco, me dijo, ¿y usted se ha mirado? Hágame esa pregunta, ¿usted se ha mirado? Yo le pregunto a usted, Manuelito, ¿usted se ha mirado? ¿Qué piensa usted? Muchísimas cosas. ¡Wow! Usted se retrocede y dice, pero es que yo ayer dije tal cosa y yo tal otra, y entonces yo tengo el Señor y el Señor es mi pastor y nada me faltará y todos, por tal cosa. Yo le pregunto, ¿será que usted ha ido a hacer la introversión para conocerse a ver si usted tiene dominio propio y se puede enseñorear de la palabra? Porque muchas veces puede ser, es cierto. Aquí llegamos a predicar, muy bien, predicamos, tenemos enseñoreamiento y dominio de la palabra. ¿Sí? Somos campos fértiles para Dios. Pero a veces se nos olvida y va pasando el tiempo. ¿Sí? Y va pasando el tiempo. A mí me decía una persona, me decía, no sé si de pronto fue acá o fue de pronto en el Jayá, donde yo a veces hablo con mucha gente. Me decía, a uno se le hace fácil, ¿sí?, creer que lo tiene aquí en la memoria, y cuando uno va, pasan 2 días, 3 días, y le preguntan a uno eso y uno, ¿no les ha pasado? ¿Cierto que sí? A veces nos miramos en un espejo, ¿sí?, y decimos, uy, tengo una arruga. Y a la media hora ya no sabemos si tenemos arruga o no, porque no sabemos, o sea, se nos olvidó lo del espejo. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Fuera de eso, Dios a nosotros nos hizo, esto lo traigo otra vez, ¿por qué? Porque Dios me hizo
que yo repitiera todo esto. Aquí lo tengo escrito. Dios nos formó a nosotros de algo, de un polvo. Ese polvo está hecho de elementos del polvo, porque Él no dijo, hagamos esto diferente al polvo. O yo le pregunto dónde está en la palabra que eso es diferente al polvo. Y me hizo a mí y me formó, ¿sí? Del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo más? Sopló aliento de vida. ¿Dónde? Cogió todo mi cuerpo y sopló todo mi cuerpo. No, él sopló en un agujero que él había hecho que se llama nariz. Y esas cavidades neumáticas ya estaban escritas por él en el libro de la vida. ¿Y qué hizo él? Él hizo las cavidades que están dentro del neuma. Entonces, cuando ustedes tienen que empezar a mirarse, ¿sí?, lo que está por fuera del esqueleto se llama exoesqueleto. Y una cosa que se llama endoesqueleto. Y en esa forma como Dios sopló, ¿sí?, ¿qué pasó con eso? Él vio que todo lo que había hecho Génesis 1:37, que todo lo que él había hecho era ¿qué? Bueno, ¿en qué? O sea que Dios no creó nada malo. Dios no creó adversidad. Dios no creó anomalías. Dios creó todo tan bueno, tan bonito, ¿sí?, para gozarme yo en lo que Él me creó. ¿Cuántas madres, aquellos que han tenido hijos, de pronto está embarazada la mujer y de pronto cuando ve que tiene la criatura dentro de ella, ¿sí?, empieza a pensar, ¿cómo será él? ¿Será igual a su taita? ¿Será igual a mí? ¿Sí? ¿Será mujer? ¿Será varón? ¿Será mujer? Lo que Dios quiere que sea de una vez. Bueno, y es así como Dios, ¿sí?, lo pone a uno a dudar. Un hermano. Él hizo unos adelantos científicos que se llamó ecografía translaminar, ecografía transuterina, ecografía de diferentes formas para poder ¿qué? Para que usted viera ese fetico, viera usted ese ser humano que usted tanto anhelaba, que tanto ama, ¿sí?, y que en ese momento empezó a caminar dentro de usted para poder hacer aquí a usted, ¿qué le trajo él? Dolor. Pero ese dolor, ¿qué pasó? Usted lo convirtió en felicidad cuando usted tomó la decisión de convertirlo en felicidad. Usted pudo haber dicho, ay, es que yo no soporto eso, y pudo haberse cansado, y quédamelo. Semana 34, 35, 36, 37, esa semana usted no es capaz casi de respirar. Se acuesta de medio lado, ¡pum!, se le duerme la pierna izquierda, se acuesta del otro lado, se le duerme la otra pierna. Pues no les ha pasado, levanten la mano entonces, ¿cierto que sí? Amén, ¿cierto? Entonces Dios nos ha creado a nosotros, Él nos dio a nosotros un aliento de vida. Pero ¿para qué nos dio ese aliento de vida, mi amado hermano? Para que usted viva en el Espíritu. El neuma, el ruach de Dios, es el Espíritu que usted tiene que tener. Usted no puede seguir viviendo más en el mundo. Usted no puede seguir viviendo más en la carne. Tiene que decirle al Señor, tráigame el cuerpo tuyo, mi amado Dios, el cuerpo que nosotros vamos a querer en el final de los tiempos. ¿Cuál es el cuerpo? Ese que dice el apóstol Pablo. Dice que nosotros en el final seremos transformados, ¿sí?, y ascenderemos ¿a dónde? A donde está Jesús. Eso es lo que Dios nos colocó a nosotros y que perdimos. ¿Por qué? Porque vino otro y ocupó ese lugar. Óigame bien, vino otro y ocupó ese lugar. El lugar del Espíritu de Dios es el lugar que tengo yo que tener dentro de mí. Por eso yo cuando hablo del corazón siempre hablo de la conciencia y la comunión. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿De quién es ese corazón? ¿Del lugar de Dios o del enemigo? Si es del enemigo, entonces yo le digo, ¿dónde está su conciencia y dónde está su comunión? ¿Dónde está, mi amado? ¿Dónde está eso? Si se han dado cuenta ahorita, vamos caminando. Por eso Dios trae a mi conciencia, trae a mi conocimiento, trae a mi entendimiento, que yo lo conozca a Él. Amado hermano, usted puede decir muchas cosas bonitas, ¿sí?, pero pídele al Señor que cuando usted pronuncie cosas bonitas sean de Dios, sean en el poder del Espíritu de Dios y no en lo que usted, ¿sí?, tiene de su ego, de su yo.
Por eso muchas veces vemos hermanos que vienen a la casa de Dios, ¿sí?, y cualquier palabra los hace salir corriendo. ¿Por qué? Porque no vienen en el poder del Espíritu. Porque vienen buscando cosas que no son. Vienen buscando, supuestamente queremos tener un Dios bombero. Aquel que disminuye todas las brasas que están quemando. Y Señor, ¿será posible que usted traiga a mi novio que se nos fue? ¿Será que lo puede traer otra vez? Tráigalo. Lo quiero es a él, yo no quiero otro. Y usted sí ha preguntado, si es lo que Dios quiere de usted, mi amor. ¿Por qué Dios se lo sacó? Cuando yo me separé, una de las preguntas que yo le decía al Señor es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, si yo estoy en ti? Yo estoy contigo, yo voy contigo. Yo creía que tenía una unión con Dios. Estaba plenamente convencido de eso. Y vino el momento, vino el desierto. Tenía que tomar una decisión, y tomé una decisión. ¿Cuál fue? Busqué de Dios. Cogí la palabra de Dios y me vine a la casa de Dios. Y yo ayer les decía, yo perdí el amor de mis hijos, yo perdí mis labores, yo perdí todo, yo perdí hasta la parte financiera. Pero ¿qué me hizo Dios? Dios me hizo ver cosas que son más importantes quizás que esto. ¿Sí? Todo aquel que se lo come la polilla, que se lo come el hollín, ¿sí?, y que se lo pueden robar. Y es así como, mis amados hermanos, entonces nosotros recibimos el Ruach de Dios, ¿sí?, de esa forma. Entonces, al nosotros recibir ese Ruach de Dios, se estableció una responsabilidad. Óyame bien, hay una responsabilidad de que viene de Dios hacia nosotros, que se llaman promesas, ¿sí? Y hay otra responsabilidad que va de nosotros hacia Dios, hacia nuestros hermanos, que se llama, ¿sí?, que se llama el tomar usted, el reconocerlo usted, o lo toma o lo deja. Y si usted lo deja, se llama desobediencia. No digamos que es pecado, digamos que es desobediencia. ¿Sí me entendió? Porque todo lo que usted haga en contra de lo que Dios dice es pecado. Todo. No hay nada que no sea pecado. Todo. Que uno sean poquitos, que uno sean calmaditos, que uno sean otros, y otros son fuertes, intensos, pero todos son pecados. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo su palabra. Si Él a usted la pone a que camine, ¿usted qué tiene que hacer? Y si usted no lo hace, está en desobediencia, ¿cierto que sí? Pero está en pecado. Dejémonos de cosas, o sea, ¿por qué le colocamos a las cosas tan pequeñas? Sí, decimos, es que la hojita se está cayendo. Es que la hojita se cayó porque estaba seca. Sería cierto, y usted ve la hoja está verde. ¿Por qué se cayó la hoja? ¿Sí? Eso le pasó a un filósofo que estaba sentado bajo un árbol frutal, ¿sí?, y estaba mirando y de pronto le cayó algo en la boca. Creo que murió. Es así cuando muchas veces nosotros a veces recibimos ese mensaje de afuera y morimos sin darnos cuenta. Morimos sin darnos cuenta. Hemos perdido, ¿qué? Hemos perdido ese caminar en Cristo Jesús y creemos que el caminar al otro lado es, no, Señor, es que yo voy, sí, yo hago tal cosa. Ayer yo le decía a esta gente, le dije, yo tengo que ir a la oración y preguntarle al Señor si lo que usted me dice es verdad o no. Y yo sé que es mentira. ¿Por qué? Porque hay unos antecedentes dentro de ese campo. Pero yo no podía contender porque dice la palabra, que el sabio no contiende con quién. ¿Por qué razón? Porque se vuelve necia, ¿cierto? ¡Wow! Entonces yo no quiero hacer eso. Vámonos por otro lado. Entonces tenemos una responsabilidad, mi amado hermano. ¿Sí? Esa responsabilidad que tiene usted, ¿sí?, fue creado todo de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, la responsabilidad de Dios fue que Él creó todo, ¿sí?, como dice Génesis 1:31, ¿sí?, y lo hizo bueno a gran manera. O sea, usted fue creado bueno. Óigame bien, usted no tiene defectos. Usted fue creado en gran manera bueno, agradable, ¿sí?,
Listo, porque es la voluntad de Dios. Yo no puedo ir contra la voluntad de Dios. Más adelante le voy a explicar qué es lo que sucede con qué es lo que sucede con la adversidad, qué es lo que sucede con la enfermedad y qué es lo que sucede con el desierto. Para que lo entendamos, para que vean ustedes lo que a mí Dios me ha querido enseñar. Oigan bien, y yo soy médico, soy un profesional. ¿Sí? Y para mí, lo que Él me ha enseñado, wow, ha sido maravilloso, hermosamente lindo, hermosamente precioso. Y es así como entonces Dios tiene una responsabilidad con nosotros, ¿sí? Pero Él estableció, ¿sí?, que Él esperaba algo de nosotros. O sea, era su responsabilidad, mi amado hermano. O lo toma o lo deja. Una vez la pastora dijo, o ustedes lo toman o lo dejan. Otra vez un predicador o un líder dijo, o lo toma o lo deja. ¿Sí? Dios no le dio esa garantía de tomarlo o dejarlo a los animales. No le dio esa garantía de tomarlo o dejarlo a las plantas. No le dio esa garantía de tomarlo o dejarlo a los animales del cielo o del agua. Cada uno cumple una función que debe de cumplir, para lo cual fue hecho. Y por lo tanto, Él coloca el tiempo en que ese animal va a servir para que cumpla el ciclo biológico de la tierra. Dios lo establece. Dios lo establece. A nosotros nos dio una posibilidad de alargar ese ciclo biológico. ¿Cómo? Si honras a padre y madre, ¿sí?, tendrás ¿qué? Larga vida, sí, y bendiciones de los cielos. Oigan bien, porque es que Dios a nosotros nos entregó bendiciones. Pero Él tenía que ser justo, tenía que ser fiel, tenía que ser verdaderamente, tenía que llenar todo lo que era su justicia, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted pudiese darse cuenta de lo que tenía en Él. Óigame, mi amado hermano, usted tiene mucho en Dios. ¿Quiere perderlo? Piérdalo. Es su voluntad. Pero lo que sí le podemos decir aquí en la casa de Dios es que tratamos por todos los medios, ¿sí? Y a nosotros Dios nos va a dar un julepe si nosotros a usted no le enseñamos las cosas que Él tiene para que usted cuando las vea, las conozca y usted las tome. ¿Por qué? Porque Él las trajo para usted. Es la manifestación de Dios en Cristo Jesús y en Cristo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esta iglesia dice es así? Jesucristo es el camino. Siempre que oro por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa? La iglesia cristiana integral, Jesucristo, el verdadero camino. Esa es mi oración por esta casa y por todos los que la conformamos. Yo no me pongo a pensar en Alba Rosa, no me pongo a pensar en Margarita, la cosa. Oro ahora por la hermana Tulia, sí, pero no por ella, sino por los hijos de ella. Porque esa me ha puesto el Señor a orar. A orar por los hijos, por la descendencia de la hermana Tulia, que fue una columna de esta casa. Entonces así es, mis amados hermanos. Esa responsabilidad que Dios te ha hecho es para qué. Óigame bien, ¿para qué? Vayámonos entonces a Romanos 8, versículo 9 al 17. Yo a ustedes ya les hablé de Romanos 8, ¿cierto? Ya les hablé a ustedes de Romanos 9, ya les hablé de Romanos 10, de Romanos 6. Ya les hablé de Gálatas, ya les hablé de 1 Corintios, capítulo 10, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 12, ¿cierto? Mas ustedes no viven según la carne, sino por el Espíritu de Dios. Óigame bien, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. ¿Me está confirmando lo que les he dicho? Amén, ¿cierto? Sigan leyendo de ustedes en su casa, ¿sí? Todo lo que es la cita bíblica, para que Dios les dé a ustedes más revelación. Sigamos. Para que nosotros, ¿qué? ¿Qué espera Dios en usted? ¿Qué espera Dios en mí? Oigan bien, ¿será que Dios quiere que yo venga aquí con un saco, un corbatín, ¿sí? Y venga aquí un frac, ¿sí?
y me vaya aquí ante ustedes y les diga, buenos días mis amados hermanos, y ustedes vean el predicador, wow, cómo se viste de bonito, cómo es de elegante. Y si de pronto vengo aquí en pantaloneta, va a decir, uy, el pastor sí, le faltó al respeto a la casa de Dios. ¿Listo? Óigame bien, no es que a usted, mi amado hermano, le falte el respeto o venga usted elegante, sino usted tiene que vestir de acuerdo como Dios a usted lo envía a vestir. Voy a decirles, ayer en la tarde a las 4 pensé en un pantalón que a ustedes les gusta, ¿cierto? Un pantalón de color verde oscuro, ¿sí? Que me queda apretadito. Dígame, señores, ¿cierto que sí? Y yo voy a pensar en eso. Me voy a vestir con una camisa, ¿sí? Parecida a la del pantalón, tal cosa, porque a mis hermanos les gusta, ¿cierto? Cuando fui a buscar, oigan bien, no encontré el pantalón, pero sí vi que este pantalón se puso así como gigante. Y dije, ¿por qué el pantalón se ve tan grande? Es que yo soy delgadito. Y así es, mi amado hermano. Dios siempre anda buscando que usted, mi amado hermano, óigame bien, permita que Él lo guíe. Óigame bien, no le digo que es una obligación, le digo que es un permiso que usted da. Pero ese permiso lo da usted de acuerdo a como usted verdaderamente tenga el amor en Dios. Es el amor de Dios el que le permite a usted que confíe en lo que el otro le está diciendo. Es el amor de Dios el que le permite que usted crea en su Hijo y permita que su Hijo le lleve a usted las cosas suyas. Es el amor de Dios. Óigame bien, es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿qué es? ¿Qué dice la palabra del corazón? ¿Qué dice Jeremías con respecto al corazón? El corazón del hombre, ¿qué es? Engañoso, malvado y perverso. Entonces yo, si me pongo a pensar y digo, uy, pero es para que yo le voy a entregar mis bienes a mi hija, o de pronto para que ella me lleve todo el control de las cosas. Si yo sigo pensando en eso, ¿en dónde estoy ubicado? En el mundo, ¿cierto? Tengo que confiar. Pero esa confianza me la da ¿quién? El amor. Cuando yo empiezo a conocer y amar a Dios, empiezo a darme cuenta de la soberanía, de la grandeza de Dios, de los atributos de Dios, y me empiezo a dar cuenta del amor de Dios y de su sabiduría, y empiezo a decir, Señor, dame. ¿Qué dice Santiago? Si te falta la sabiduría, pídala. ¿Pero cómo la tiene que pedir? ¿En quién? Tiene que pedirla como conviene. ¿Y cómo conviene? En oración, en alabanza y en estar aquí en la casa del Señor. ¿Sí ven que entendió hasta ahí? Ahora vayámonos a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Perdón, yo tenía, o sea, óigame bien, básicamente Dios me puso otra vez, como digo yo, a rumiar. Estoy sacando todo lo que yo les traje a ustedes hace 15 días y lo estoy rumiando. Lo estoy rumiando, mi amor. Listo, sigamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Amén. ¿Qué pensamientos tiene Dios de nosotros? Lo que tiene su voluntad. De paz. Agradable, bueno y perfecto. ¿Sí? ¿Ve? Él nos da, ¿qué es lo que tiene su espíritu? Su espíritu tiene ¿qué? Gozo, tiene paz y tiene prosperidad. Díganme ustedes si nosotros, mis amados hermanos, estamos en Él, o sea, lo tenemos a Él. Nuestro cuerpo es un templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros. Dígame usted, mi amado hermano, si no puede tener todas esas cosas. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos, mi amado hermano? ¿Por qué vamos a nuestra casa, ¿sí? Y de pronto conflictamos, peleamos con nuestros hermanos cuando tenemos que darles a ellos testimonio de lo que nosotros somos? Del poder que tiene Dios en nosotros. Óigame bien, no el poder que tiene usted. Si usted quiere saber si alguien tiene poder, yo los invito a que de pronto le digan a una persona que les vaya a pedir que les dé un vaso de agua, mándalo a seguir a la sala. Y se van a dar cuenta del poder que tiene esa persona que no tiene. Y si nosotros vamos muy cerquita, no muy lejos, ¿sí? El poder que tenía una persona que era joven, que ni siquiera sabía que iba a tener ese poder y de pronto lo recibió, se lo dio. ¿Y qué pasó? No le tocó renunciar, no le tocó perder. ¿Ha tenido problemas?
¿Por qué? Porque nosotros no somos guiados, dirigidos por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu. Óigame bien, yo tengo temor. Yo tengo temor a veces de que de pronto, ¿sí?, lo que yo piense a veces de pronto empieza a repicar y me lleve de pronto a pensar cosas. Sí, porque me pasó una vez, repicó y pensé cosas. Y casi pierdo la bendición de Dios. Entonces, por eso les digo a ustedes, mis amados hermanos, siempre la oración del justo tiene poder. Siempre, mi amado hermano. Y si ve que la oración no llega, ayune. Ayune, mi amado hermano. Pero ayune en el Espíritu. ¿Ve? Y si Dios no manda que usted ayune en la carne, en su cuerpo, pues ayune en su cuerpo, porque Él le va a dar a usted la fuerza, porque Él lo que anda buscando es que nosotros le demostremos a Él quiénes somos para Él. Por eso Dios anda buscando que nosotros conozcamos, primero que todo, el enfoque, la identidad. Ya les hablé sobre eso, ¿cierto? El enfoque, la identidad, ¿sí? Y que eso nos lleva a que Él nos dé la provisión, que Él verdaderamente nos lleve a caminar por el desierto y que verdaderamente Él nos coloque a que nosotros confiemos en Él. Esa confianza que Él coloca en nosotros, Él espera que nosotros, con base a todo lo que es la sabiduría y el amor y la soberanía de Dios, nosotros podamos disfrutar de cosas muy bonitas. Porque si a usted le llega una carta del tipo más rico de Colombia, usted arranca, pide prestado, muestra la carta, todo el mundo le presta a usted para que compre el pasaje y se va usted allá donde está el rico? Porque cuando viene el Señor y le dice a usted, haga algo, usted lo duda. Y usted va y le dice a la otra gente y la otra gente también duda, ¿cierto? ¿Ven? Porque es que Dios espera que usted tenga un corazón contrito y humillado. Ah, no. Voy por la calle. Todo aquel que quiera tiene que hacer de lado. No han visto los motociclistas, no han visto los conductores de taxi. Vamos. Es que yo voy por ese lado, es que es mi vida. Es que la vida es mía, nadie tiene por qué. Señor, ¿usted por qué se me atravesó, no? Es que es mi vida. ¿Eh? Y si va a hacer uno meterse en problemas, ¿sí?, que de pronto puede en un momento a uno perder. ¿Sí? Porque la que va acompañando al motociclista, ¿qué le va a decir? No, es que es cierto lo que él dice. El tipo se nos atravesó cuando es mentira. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de vida, de mentira, en un mundo de corrupción, en un mundo de maldad. Ese es el mundo que Dios quiere que nosotros peguemos el saltico. ¿Sí? Que por la obra de Dios, el toque especial del Señor lo lleva a que usted conozca del mundo que Él tiene para nosotros. Es un mundo de bendición. Muy poquitos podrán conseguirlo, porque la palabra de Dios dice que muchos fueron los llamados, ¿cierto? ¿Qué más dice después? Yo los invito a que lo oigan y que lo lean, y que le digan al Señor que les dé revelación sobre cada palabra de esas. ¿Ve? Porque es así. ¿Ve? Estoy rumiando cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros en Dios? ¿Qué tenemos nosotros de Dios? ¿Qué tiene usted de Dios? A ver, dígame usted qué tiene de Dios. No, no venga a decir que tengo la vida, que tengo tal cosa, que yo amo al Señor, que tal cosa. Dígame qué tiene usted de Dios ahí en sus manos. La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué tiene de usted que Dios le da a usted por gracia? ¿Cuál es? El Espíritu de Dios, ¿cierto? O sea, está usted con el Rúa. Cuando usted va a la oración, sí, cuando usted le dice al Señor que le enseñe, que le muestre, usted tiene que tener la palabra en su mano para que Dios le muestre qué es lo que le va a expresar. ¿Sí? Él de pronto le puede decir a usted, no haga cita bíblica, sino que de pronto le puede decir ahí esto, maldito. Entonces usted llega y se va a maldito. Entonces Dios le trae a usted y en ese momento usted abre la página
y aparece maldito y dice, wow, Dios me está diciendo eso. Cuando Dios me envió a mí la palabra por intermedio de la hermana, ¿sí? Él decía que todo aquel que no se fuera a la casa nueva, a disfrutar de la casa nueva, ¿sí? Moriría en la guerra. ¿Qué hice yo? Yo le dije, hermana, esto es para mí. Le entregué, cogí las llaves de la casa donde yo estaba viviendo, se la llamé al tipo que me sacaba todos los trasteos. Le dije, tenga, ahí se la dejo de la izquierda de la entrada, vaya, le dejé la llave de la casa, ya campestre, hágame el favor, y eso, todo eso me lo deja arriba. Y todo, listo. Y yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque era una orden, era un mensaje, que para mí es una orden. Para algunos no puede ser una orden. Algunos van a dudar de eso. Hermanos, si a usted Dios le coloca en la palabra, hágalo, corra, porque entre más se demore usted, wow, pierde. Pero va como cuando el niño llega y dice, no quiero comer, mamá, y empieza a llorar, ¿cierto? Y la mamá viene y le quita la sopita y se la lleva para el comedor, se la da al vecino, y después, tengo hambre. Y uno ya, se quedó sin sopita, ya de nada le sirve llorar, tengo hambre. Dios escribe, Dios hizo un libro de la vida de cada uno. Dios le dio a usted un conocimiento, una sabiduría, por intermedio del devenir de los tiempos. ¿Por intermedio de qué? De todos los adelantos, una bendición, por todos los adelantos científicos. Esos adelantos científicos, óigame bien, el internet, el WhatsApp, ¿sí? La inteligencia artificial, todo eso es para que usted se enseñoree, ¿sí? Y tenga dominio propio. Si yo le tengo miedo, si yo me voy y me oculto aquí, eso va a crecer y en el momento en que yo salga a poder hablar sobre eso, no puedo hablar. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Tengo que conocer. Yo no puedo hablar de una denominación sin que yo conozca cuáles son las bases de esa denominación. Yo no puedo hablar de diferentes teorías, ¿sí? Y pensamientos, tanto de los calvinos como de los unianos, como los herodianos, como todo eso, si yo no voy a buscar, a conocer de lo que ellos pensaban, sus pensamientos. Pero yo tengo que tener pasado, tengo que estar enraizado en lo que la palabra de Dios me dice, lo que la palabra de Dios me revela, no lo que me diga el vecino. Vuelvo otra vez y lo repito. Perdóneme que se lo diga, ¿cierto? Y ustedes estarán pensando cuál es mi vecino. Ustedes saben que mi vecino es Duncan. Entonces, fíjense que Dios a cada uno nos va trayendo porque Él quiere que todos, óigame bien, todos, unánime, juntos, recibamos el poder del Espíritu de Dios y nos mandó al aposento alto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de Dios la palabra, el Espíritu y tenemos promesas. Tenemos promesas, o sea, Él nos dice, mire, si usted hace esto, va a recibir esto. Pero si usted no lo hace, perdió. Él a nosotros nos entregó ¿qué? Inteligencia, ¿sí? Nos entregó prácticamente conocimiento, entendimiento, nos dio una sabiduría, un saber, ¿sí? Y fuera de eso, Él a nosotros nos dio un don y nos dio unos talentos. ¿Cómo los pone usted a producir? ¿Cómo fructifica usted ese jardín que Dios ha colocado en usted, mi amado hermano? Que estaba en la letra de la canción. ¿Cómo lo pone a usted? ¿Será que usted llega y dice, wow, el Señor está produciendo ahí? Porque Él es un Dios, ¿sí? Él es un Dios que Él da el crecimiento. Pero usted no siembra, si usted no preparó la tierra, mi amado hermano. El enemigo sí está como león rugiente, sí, esperando a ver qué permite usted, qué espacio le da a usted de la tierra para podérsela aprovechar. ¿Y cómo lo aprovecha? Sembrando, ¿sí? Lo de maldad, lo de iniquidad. Somos nosotros los que tenemos, ¿sí? Ese don de Dios. Somos nosotros los que tenemos esa fortaleza de Dios. Diga el débil, fuerte soy, pero convencido de que usted es fuerte, de que Dios es fuerte
Y que si Dios pudo, que si Jesús pudo por intermedio de la sangre derramada del Cordero Celestial, pudo vencer al enemigo, ¿sí? Y verdaderamente nos ha redimido del pecado, dígame por qué yo dudo de eso. Dígame por qué yo pisoteo la palabra, por qué yo pisoteo la sangre del Cordero, por qué la pisoteo. ¿Listo? Entonces, fuera de eso, nos da ¿qué? Esa confiabilidad y nos enseña por esa palabra y por medio del Espíritu Santo y por medio de las promesas, ¿sí? Que tomemos de Él. ¿Sí? Óigame bien, que tomemos de Él. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros somos coherederos del reino de los cielos. Bueno, ¿y cómo soy yo coheredero del reino de los cielos? Si no soy hijo de Dios, o sea, si no pertenezco a la casa de Dios. ¿Será que de pronto el vecino le puede, otra vez el vecino, ¿será que el vecino le puede decir a usted, mi amado hermano, que le regale la casa donde usted vive? Y entonces, ¿qué dice usted? Dice, no, yo no puedo entregársela porque fue un regalo que Dios me dio. ¿O no dice eso? ¿Sí? Yo no le puedo entregar mi trabajo, ¿por qué? Porque fue un regalo que Dios me dio y me gusta laborar en eso. Yo no puedo entregarle a usted mis zapatos porque fue un regalo que Dios me dio. ¿Qué hicieron los fariseos? Dígame bien. No vine a hablar de los fariseos, no. Dios me proteja de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento usted empieza a tomar, ¿qué? Posesión y posesión. Dios a nosotros, a los humanos, nos dio dos posibilidades paz. Fuera de la que nos dio a los seres vivientes. Aquellos, a los animalitos, a los pececitos. A nosotros nos dio dos cosas: enseñorearnos, ¿sí? Y tener dominio propio. Dios nos dio a nosotros un don de poder. Y si usted va y mira los dones, ¿en qué clasificación está la fe? ¿En qué clasificación está? En el poder, ¿cierto? ¿Eh? Entonces yo tengo que tener esa confianza, esa certeza, esa convicción de decirle, en el nombre de Cristo Jesús, de Jesucristo de Nazaret. Fíjate bien. No en el nombre de Luis Pito. Uy, qué bonito se le hace, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo se me crecería la chicha? Espuma. En el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús, le digo, le ordeno, ¿sí? O le profetizo, o qué sé yo, cualquier cosa que Dios coloque ahí en su mente, es Dios el que va a colocar la palabra para que usted pronuncie palabra y esa palabra se manifieste en el poder de Dios. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Una vez yo iba para la iglesia, me dijo que estaba en la 32 con 28, 29, y tenía una gastritis, y le dije, Señor, yo voy, ¿por qué tengo gastritis? ¿Por qué me arde el estómago? En el nombre de Jesucristo de Nazaret coloco sanidad sobre mi estómago, y la gastritis se desapareció hasta el sol de los venados. ¿Qué fue eso? ¿Curación o sanidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Amén. Amén, hermano. Porque es sanidad. Hay una diferencia entre una cosa y otra cosa. Y ahora tenemos que hablar más adelante sobre eso. Amén. ¿Por qué? Porque tengo un poquito de autoridad en el mundo para poder hablar de eso. Porque soy médico. ¿Sí? Pero Dios tiene que darme a mí esa libertad y esa autoridad también para poderles hablar a ustedes en el Espíritu. Por eso estoy diferenciando el cuerpo, ¿sí? Del Ruaj, del Espíritu de Dios. Por eso les digo que nosotros tenemos que caminar en el camino de Dios y no en el camino del mundo o de mi propio ego. Porque Dios nos quiere sacar a nosotros de eso. Él quiere que nosotros rompamos esas ataduras, rompamos esas cadenas, sí, que las rompamos. A mí alguien me decía algo: ¿cómo voy yo a romper las cadenas? Sí, que están lejos. ¿Cómo rompe usted las cadenas que están lejos? Sí, pero ¿cómo las rompe usted si no sabe hasta dónde tiene que llegar el efecto de ese rompimiento? Porque le puede quedar la argolla, le puede quedar un pedazo de cadena.
Usted, mi amado hermano, puede romper cadenas de alguien, pero es la persona la que tiene que romper sus propias cadenas. Porque Dios le va a mostrar hasta dónde le llega esa cadena que tiene puesta. Esta es una prédica que la pastora hizo hace aproximadamente 21 años. No me mire así, pastora. No me mire así. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Sigamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué suceden las cosas? Ahora sí vayámonos a Tito 3, 4 y 7, que ya lo habíamos leído. ¿Leamos otra vez? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Fíjense que en esa palabra hay una promesa tan grande y tan cierta, que dice que Él a nosotros se derramó grandemente y abundantemente por intermedio de ¿quién? De Cristo Jesús. O sea, mire, la presencia de Jesús, la presencia de Jesús, Jesucristo, de Nazaret, ¿sí? Es tan maravillosa, es tan hermosa, tan preciosa, porque es la manifestación del amor de Dios. Él se manifestó en Jesús. ¿Cómo se manifestó? ¿Sería que Él se manifestó el 30% hombre? ¿Cuánto? Dígalo duro. 100%, ¿cierto? ¿Será que Él se manifestó el 30% espíritu? Digámoslo duro, 100%. Óigame bien, esa manifestación en Cristo Jesús es también la manifestación en cada uno de nosotros por intermedio de Cristo Jesús. Tenemos 100%, ¿sí? Y tenemos 100%. No podemos decir que no somos humanos. Tenemos la humanidad. No podemos quitarnos de encima que si me pellizcan, pues voy a responder. Pero ¿qué sucede cuando usted empieza a dejar todo ese 100% que dice la canción, o que dice de pronto la palabra, que mengue en mi carne y que crezca mi espíritu? ¿Qué está diciendo ahí? ¿O acaso fue que Jesús no tuvo ese 100% de hombre? Sintió compasión, pero Dios también sintió compasión. Luego no solamente era del hombre, pero cuando Él fue, ¿sí?, a Getsemaní y Él oró, ¿cuáles fueron las dos primeras oraciones que Él hizo? ¿Qué le pidió Él a Dios, a su Padre? Óigame bien, y su Padre le iba a responder, porque era un tú a tú. No era un ti y mí, era un tú a tú, espíritu a espíritu. Entonces le dijo, ¿y usted por qué vino? ¿En qué quedamos los dos? ¿Se acuerda que yo una vez a usted les hablé de lo que significaba Génesis capítulo 3, versículo 15? Cuando vino la gracia de Dios por intermedio de ¿quién? Del Hijo. Es necesario que, ¿sí? ¿Por qué? Porque la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces, en ese momento, ese tú a tú entre Jesús y Dios, Señor, aparta de mí este cáliz, si es posible. 2 veces. A la tercera, ¿qué? Él volvió otra vez a decirle, ¿o acaso Él le dijo a Satanás, le dijo, es que yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Y yo fui el que escribí, ¿sí? Todo. Todo está escrito, ¿por qué? Porque yo lo escribí. No, el que le dijo, escrito está. ¿Y qué entendió el enemigo? Él lo tocó en los 3 niveles que nosotros también somos tocados. Pero en el monte de Getsemaní, Dios le pide al papito Dios que le dé, que si es posible, aparte de mí este cáliz. Pero yo les dije aquí, había una responsabilidad. ¿Cierto que sí? Una responsabilidad de Dios. Entonces, ¿qué dijo? Usted,
como si de pronto vienen a ustedes y les dicen, bueno, el sábado tiene que hacer el aseo Pepito, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes? Si ustedes son hermanos en Cristo Jesús, vienen el sábado y hacen el aseo el sábado. Cumplen con Dios. ¿Son qué? Obedientes. Porque todo aquel que pudiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿qué es? Amén, ¿cierto que sí? Es pecado, mi amado hermano. Entonces, cuando yo entendí ese mensaje y esa palabra, dije, wow. Entonces, ¿qué pasó? Dice que nos dio a nosotros una posición y una posesión. Que hay una promesa en Dios que se llaman bendiciones y que se llaman también, pues, si usted no lo hace, maldiciones. Que Él nos lleva a ¿qué? A que nosotros disfrutemos de ¿qué? ¿De qué tiene que usted disfrutar? ¿De su camisa? ¿De su pantalón? ¿Sí? ¿De la silla que tiene en este momento, que ya le está sacando, ya le está pasando la cuenta de cobro? ¿Sí? ¿Sí? De que usted esté moviéndose para un lado y para otro lado para ver si cambia de posición, de que tiene que levantarse afuera para poder descansar de la cola, ¿sí? O de la columna. ¿Será que tiene que hacer eso, mi amado hermano? No, Dios le permite es que usted pueda disfrutar ¿de quién? De lo de Él, de todo lo que está acá, de todo lo que tiene acá, esto, ¿sí? Reconociendo que, fíjame bien, tenemos que llevar a una cosa que se llama conciencia, ¿sí? Y común unión. Eso no está en el alma, eso está en el espíritu. ¿Cuál es su conciencia, mi amado hermano? ¿Quién gobierna su conciencia? ¿Quién es que cuando usted llega y hace lo malo, siente que algo le dice, no, yo no debía hacer esto, y se vuelve, usted le dice, perdóname, Señor, no quería hacerlo, y trata de hacer lo bueno? ¿Qué es aquella cosa que llega de pronto, que le pasó a Dios cuando llegó al séptimo día y Él descansó en la paz de Dios, en la paz de Él? ¿Sí? El Sabbat. ¿Sí? ¿Y qué es el Sabbat para mí? Oiga bien, para mí y de pronto para la iglesia. Sabbat para mí es el descanso que Dios te da a ti cuando usted hace las cosas buenas, agradables y perfectas. Cuando usted glorifica a Dios, cuando usted lo glorifica, mi amor. ¿Por qué? Porque nosotros ¿estamos dónde? ¿Usted es israelita? ¿Usted que no? Usted es colombianito, ¿cierto? Y de aquí de Bucaramanga, ¿cierto? Santander, ¿cierto? ¡Wow! ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Listo. Decirle al Señor que me revele a mí cosas para yo poder entender el mensaje de Él, pero que Él sea el que verdaderamente me ministre a mí en todo lo que Él quiere ministrar. No quiere decir que yo tenga que... Simplemente yo tengo que buscar de Él en la forma como yo vea o como Él me enseña a mí para que yo pueda discernir. Oiga bien, discernir. ¿Qué es discernir? Claro, distinguir, diferenciar, todas las cosas. Separar. Separar. ¿Lo bueno de qué? De lo malo. Eso es lo oculto de lo oscuro de la luz. O sea, todas esas cosas. ¿Listo? ¿Vamos? Por ahí vamos, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, nosotros, ¿qué recibimos de Dios? ¿Qué recibe usted de Dios, mi amado hermano? La palabra, recibe el Espíritu, recibe los dones, ¿sí? ¿Qué fuera de eso? Recibe los ministerios. ¿Qué más recibe usted de Dios? ¿Sí? Y recibe usted talentos, expectativas, ¿sí? ¿Será que yo puedo de pronto ir y predicar en tal parte? ¿Sí? ¿A usted, Manuelito, le pasó? ¿Sí? ¿Será que yo iba a predicar donde la hermana? Listo, y usted le preguntaba al Señor, ay Señor, ¿qué le llevo? ¿Sí? Esas expectativas Dios las coloca en nosotros para que nosotros llevemos lo mejor, ¿cierto? Que el fruto sea mejor, ¿cierto? ¿Listo? Padre, glorifícame a mí para poderte glorificar. Igualito. ¿Cierto que sí? ¿Ve? Pero no para que usted se gloríe en usted, sino que la gloria sea ¿para quién? Para Dios, solamente para Dios, mi amado hermano. ¿Listo? Por lo tanto, Él que nos lleva a que nosotros creamos,
¿sí? Y tengamos confianza en Él cada día, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda decirle a aquella persona que dice, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. ¿Y qué hace Dios? Dios lo que hace es que a usted le trae las cosas para que usted vea cómo Él las realiza. Óigame bien, es Dios quien realiza todo lo que nosotros hagamos. Es Dios quien tiene el control de todo. ¿Eh? Si usted de pronto no viene, no se pegue golpes de pecho, mi amor. Vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, porque yo no fui. A lo mejor de pronto usted iba a tener un accidente en el camino y Dios lo salvó a usted del accidente. Hay un ejemplo, no sé, no recuerdo ahorita muy bien el ejemplo, ¿sí? De un señor que llegó y le decía, o sea, estaba en la iglesia tradicional, ¿sí? Y él decía, es que si yo presento este examen en la empresa de trabajo, en la empresa de trabajo lo presento bien, entonces a mí me van a mandar para tal oficina que quedaba en otro país. En esa oficina que queda en ese país yo voy a ganarme no en pesos colombianos sino en dólares, ¿sí? Y entonces yo allá llevo a mis hijos y mis hijos pueden aprender el idioma de ese país y una serie de cosas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de la lechera? Sí, levante la mano el que se acuerde de la lechera. La pastora, sí, todos. Sí, no, tranquilo, no, los de 30 para abajo no hay cucas. La lechera es aquella que se puso a pensar, y es que si vendo esta porción de leche que tengo aquí arriba, compro huevitos, produzco gallinas, por la gallina las vendo y me compro tal cosa y termino haciendo casa, carro y beca. Entonces llegó y tal cosa. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona llegaba y le decía, dame tal cosa. Sí, listo. Entonces habló con un amigo que era cristiano, o que conocía de la palabra de Dios, no digamos que sea cristiano, no conozca la palabra de Dios. Y él le decía, si es de Dios, dígale al Señor que le muestre si es de Dios. Resulta que el tipo fue al concurso y perdió el concurso. Y empezó a despotricar, no fue a la iglesia, se encerró en su casa, tal cosa, y listo. Entonces hablaba otra vez con su amigo, y su amigo le decía, pregúntele al Señor por qué lo hizo. ¿Qué pasó? Él le va a responder, tranquilo que Él le responde. Tranquilo que Él le va a decir a usted, blanco, blanco, blanco. Y usted sabe que es el huevo, no la pintura, para que se la pueda comer. Y llegó este señor, le pidió al Señor, dijo, Señor, si es cierto que tú hiciste tal cosa y tal otra, muéstrame en un sueño. Y en el sueño le mostró el Señor que si él se iba para ese país, se separaba de su esposa, ¿sí? Terminaban separados, ese hijo terminaba, ¿sí?, en la calle, en las drogas, y que iba a morir a tal edad. Y él se conseguiría otra mujer en el sitio donde iba y tendría otros hijos allá. Esto no quiere decir que aquellos que tengamos de pronto la segunda esposa, sale, no. Tenemos que pedirle al Señor cómo está. A mí una persona me dijo un día, ¿será que usted vuelve? Le dije yo, ¿sí? ¿Qué me dice Dios? Si Dios quiere que yo vuelva, ¿sabe qué hace? Me enlaza, me ata, ¿sí? Me pone aquí un chusco y termino yo allá como el que ha perdido la conciencia y todo, ¿sí? El que está en un manicomio, yo te lo amarran y termino ya. A este pongamos el choque, a este démosle esta pastilla y listo, y termina uno siendo enchocado o empastillado. Dios tiene el poder de todo. Quiero que entiendan eso, mis amados hermanos. Dios tiene el poder de todo. Dios tiene el poder de bendecir todo el tiempo. Dios no tiene maldición. Dios quiere que nosotros, óigame bien, como pecadores, ¿sí?, seamos bendecidos. Pero Él no puede bendecir el pecado. Él se aparta del pecado. Luego tenemos que decirle al Señor que nos aparte del pecado. ¿Cómo hacemos para eso? Amén. Vayamos a otra parte. Entonces ahora vamos a entrar en algo que se llama confianza en Dios por lo que usted es, mi amado. Óigame bien,
confiando en Dios por lo que usted es. Si usted trabaja en el campo, si usted trabaja en la ciudad, allá, elevando paredes, si usted trabaja de pronto barriendo la calle, si usted de pronto es un negociante, un comerciante, si usted de pronto va y tiene de pronto una tienda, si usted de pronto sigue creciendo, ¿sí?, tiene que preguntarle al Señor por qué usted está en esa fase. Porque, óigame bien, mis amados hermanos, ustedes aquí fueron sembrados. Óigame bien, esta casa tiene una tierra. Así como en el jardín del Edén, Dios sembró árboles para que diesen frutos. Esta casa tiene una tierra donde ustedes fueron sembrados como semilla, ¿sí?, y después están empezando a hacer árboles y están empezando a dar flores y frutos. ¿Cuál es el olor que tiene usted o cuál es el fruto que usted va a dar? Y ustedes ya lo están dando, ¿sí? Yo veo alabadoras, ¿sí?, al Señor, adoradoras del Señor, veo predicadores del Señor, veo toda una serie de cosas, ¿sí?, frutos de Dios. Y cada día van a crecer más. Y a todo aquel, óigame bien, a todo aquel que de pronto sienta celo por eso, yo le digo que vaya al Señor y le pida perdón al Señor para que Él le dé más de lo que mi hermano tiene. ¿Sí me entendió? Porque hay momentos en los cuales viene un devocional de alguien y ese devocional es súper, y llega el que lo oye y dirá, ay, pero yo no pude. Señor, ¿qué hago yo? Señor, si yo no tengo esa capacidad de hacer eso. Señor, hermano, le voy a demostrar que no es así. Hay por ahí un video de un señor que le faltan los brazos y los pies. ¿Sí lo han visto? Como cuando llegó y le dice el discípulo al Señor, maestro, ¿y este qué le pasó? ¿Quién pecó? El papá, la mamá, los hermanos, la esposa, tal cosa. ¿Y qué le dice él? Para gloria de Dios. ¿Para gloria de Dios? Ese chico tenía que tener, no podía tener visión para que él tuviese una visión interior. Un estar con Dios en esa revelación que muchas veces nos falta a nosotros, que podamos verdaderamente ir allá a lo oculto con el Señor para que Él a nosotros nos revele. Oigan bien, estamos en lo oculto, no estamos en la luz, sino en la luz de Dios. Y en ese momento Dios a nosotros nos revela y nos enseña la palabra, qué es lo que pasa con este ciego. ¿Qué sabe usted si este ciego de pronto conocía igual que conocía a Pablo? ¿Y qué le dice? ¿Qué hace? Le unge, oiga bien, le unge sus ojos. ¿Con qué se los ungió? Con babas, con saliva, ¿sí? Y cogió el polvo, hizo un barro y le untó. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Dios a veces nos tiene que enseñar a nosotros, ¿sí?, cuál es su necesidad, mi amado hermano. ¿Cuál es su necesidad? Dios le tiene que demostrar a usted cuánta falta le hace el dedo quinto del pie derecho para usted poder caminar como antes brincaba. Y cuando usted pierde el dedo quinto del pie derecho y va usted a caminar, siente que cojea. Cuando usted pierde un dedo de la mano, ¿sí?, ya usted no puede hacer lo que estaba llamado a hacer. Si es un pianista, ¿qué le sucede al pianista? Si es un tipo que toca viola, violonchelo, ¿qué le pasa si pierde el dedo? Pero no pensemos en eso, pensemos en nosotros. ¿Qué nos pasa si nosotros perdemos la palabra de Dios? De pronto usted no se dé cuenta. De pronto usted no se dé cuenta porque usted se volvió necio, terco, mulo. Pero cuando usted se da cuenta de lo que le falta, ¿sí?, es así como Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, para que ellos vieran las necesidades que tenían. ¿En qué? Primero que todo en el cuerpo y segundo en el espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos formó a nosotros. Primero, ¿qué formó? El cuerpo, nos hizo del barro, y después que nos dio el espíritu.
Pero ¿qué sucede con el hijo de Isaac? ¿Qué pasó? Primero que todo, ¿quién nació? Esaú. Y después, ¿quién nació? Jacob. ¿Sí? ¿Por qué el segundo fue el primero? Porque Dios quiere que el espíritu de Él sea el primero en nosotros. ¿Sí me han entendido hasta ahí el mensaje? ¿Sí me han entendido por qué estoy rumiando lo que la otra vez les dije? Óigalo bien, y no hemos salido del mensaje de la palabra anterior. Porque Dios quiere que usted, mi amado hermano, le pase como le pasó a Jacob. Cuando llega José y le dice, padre, pero es que usted está equivocado. ¿Sí? Y Jacob en el poder, ¿por qué? Porque él no tenía ¿qué? No tenía ojos. Él estaba ciego, él no sabía si era Manasés o era Efraín, el que él estaba bendiciendo. Era Dios quien le estaba llevando sus manos a colocarlas encima de la cabeza de Efraín, la derecha, y la izquierda encima de la cabeza de Manasés. ¿Sí me han entendido hasta ahí, mis amados hermanos? ¿Se han comprendido el mensaje de Dios? ¿Se han entendido por qué tenemos que buscar del Espíritu de Dios? ¿Se han comprendido por qué tenemos que llevar esto, pero en el Espíritu de Dios? Por favor, no me digan más cosas. Eso dice el Señor. No me digan más cosas bonitas. Dígame lo que yo les estoy diciendo en su espíritu, en su corazón. Yo quiero oírlos a ustedes hablar en el espíritu. Yo quiero oírles a ustedes decir la palabra mía en espíritu. Pero no la oigo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué le pasó en Jeremías? ¿Qué le pasó en Ezequiel? ¿Qué le pasó en Amos? ¿Qué le pasó en Oseas? ¿Qué le pasó en Malaquías? ¿Qué le pasó en Habacuc? Le llevaban ofrendas, porque el pueblo de Israel se enseñó a hacer ofrendas. Y nosotros nos enseñamos a hacer oraciones. Pero el incienso que Él quiere es la oración del justo, santa, fiel, verdadera. Es lo que Dios quiere. Él me dice que Él quiere eso, que Él quiere comer de eso. Que Él se goza con la oración, que Él se goza con el humo que sale a la presencia de Él. Porque en la medida que usted coge la palabra de Dios, en la medida que usted le pide a Él que le mande el Espíritu de Dios, en esa medida la llama, el fuego de Dios sale y sube. ¿Con qué? Con el humo, con el incienso, con la alabanza, con la oración, que llega a donde? A la presencia del Padre Celestial. Permítame decirles eso, mis amados. Permítame decirles eso. No les digo eso en lenguas, porque fui llamado a respetarlos a ustedes en lenguas. Pero le puedo decir que Dios coloca en mi corazón que por favor, no me sigáis orando, ¿sí? por ofrenda fácil, sino que la ofrenda de ustedes sea una ofrenda agradable, perfecta y santa. ¿Por qué? Porque Dios a ustedes los ha vuelto santos. Ustedes son santos. Ustedes son santos. Y si ustedes no han entendido lo que es ser santo, que yo les dije la vez pasada de la santidad, yo los invito a que vayan a la casa y le digan al Señor, que le diga qué quiere decir santo. Porque ustedes son santos. Y la oración de ustedes tiene que ser la oración del santo, del justo. ¿Para qué? Para que cuando oremos por alguien, ese alguien sea sano, ese alguien sea salvo, ese alguien venga. Pero no para que ustedes empiecen a criticar por qué mi amada hermana tiene dolor de cabeza, o por qué le dio diarrea, o qué tal cosa, o por qué está enfermo. No, Dios lo que quiere es que nosotros vayamos a la oración y le digamos, Señor, quiero ser ese santo justo para ti. Quiero orar para que mi hermano se sane. Quiero ser el intercesor de mi hermano. Quiero ser verdaderamente ese sunergos tuyo, ese colaborador, para poder traer sanidad a mi casa. ¿Cuál es su casa? En la medida que usted ore por su enemigo, en esa medida Dios le va a dar sanidad a usted por su hijo, por su hermano. No contienda con su hermano.
No contienda con la casa de donde usted vive. Vaya a la oración y pídale al Señor que le diga la palabra para que usted pueda pronunciarla y su hermana y su tío, su primo, vengan al camino de Dios en el poder de la palabra de Dios. Óiganme bien, mis amados hermanos. Es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere cantautores. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu. ¿Y en qué? Pero ¿quién coloca el espíritu? ¿Será mi espíritu? Esta mañana le decía yo al Señor, le decía, Señor, ¿cómo le voy a cantar? Porque desde hace 5 días, el domingo que tuve mi problema, que no pude venir, yo estaba muy congojado, estaba muy triste, porque dije no pude ir a la iglesia. Yo tenía que venir aquí a la iglesia a pedirle perdón al Señor por cosas que yo había hecho, que me las trajo. Y si ustedes se dieron cuenta cuando entraron, yo me arrodillé y me senté ahí y empecé a pedirle al Señor perdón por mis pecados. Y yo le pedí eso al Señor. Y Él a mí me enseñaba cositas. Y me ha explicado que tenemos que tener un vaso limpio, transparente y puro. Y que a veces estamos convencidos de que este vaso no es transparente. Este vaso no es transparente. Este vaso aún no ha sido limpio para Él. Óigame bien, no estoy hablando de todos. No puedo decir, venga para acá, hermano, siéntese acá en este lado. Vengan las ovejitas y vengan los cabritos. ¿Sí? No estoy llamado para eso, para juicio. Estoy llamado para decirle, mis amados hermanos, busquemos más de Él para poder, ¿qué? Glorificarlo a Él. Óigame bien, no glorificarme a mí, sino a Él. Y por esa forma, mi amado hermano, entonces es cuando nosotros empezamos a comprender que nosotros no somos una casualidad, que usted no es algo casual, que usted no es algo que está ahí sentado. ¿Por qué? Porque es que hoy como me levanté más temprano, dije voy a aprovechar. No, hermano, es porque Dios quiere que usted hubiese venido a recibir este mensaje. Dios quiere que usted recibiera este mensaje en el poder del Espíritu de Dios. Dios quiere que usted empiece a buscarlo a Él en ¿qué? En espíritu y en verdad. Dios quiere que usted le pregunte cuál es el espíritu y la verdad suya, Señor. Porque a veces nos confundimos, a veces creemos que porque yo tengo este mensaje acá, ¡wow! Y es así como Dios entonces nos lleva a que nosotros, oigan bien, comprendamos, empecemos a bogar mar adentro en el conocimiento, boguemos mar adentro en el entendimiento y boguemos mar adentro en la sabiduría. Quiero agradecer y quiero verdaderamente darle las gracias a Chivo y a todos los que han hablado, los que han hecho el devocional. Magníficos. Todos para mí magníficos. Creo que para Pastora también igual. Pero para mí han sido súper geniales. ¿Sí? Han hablado palabra en revelación. ¿Sí? Habrá cosas que Dios quiere que ustedes le oren al Señor para que puedan limar ese carbón y convertirlo en un diamante puro, que es lo que Dios quiere tener, el diamante. Amén. Entonces dice que seamos y que hagamos lo que su palabra dice, lo que Él a nosotros nos enseña por medio del Espíritu. Que miremos, que le digamos al Señor que traiga lo oculto. ¿Para qué? Para poderlo revelar al pueblo de Dios, para que empiece a conocer de la palabra de Dios. ¿Sí? Yo le dije al Señor, lo dice, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Grandes y qué ocultas, que nadie conoce, mi amado hermano. A mí Dios, óigame bien, no por vanagloria ni nada, en el año 2002, creo que fue, estábamos en la 32 con 28 y 29. ¿Sí? Allá donde la conocía usted, pastor. Allá donde usted botó el lapicero, ¿sí? Y yo dije, vamos a ver qué dice la pastora. Dijo ahí en el nombre de Jesús. Dije, wow, aquí me quedo. Entonces, es cierto, mis amados hermanos. Es cierto.
Tenemos que verdaderamente buscar para que nosotros seamos y hagamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos colocó ¿en dónde? ¿Será que esta iglesia, sí, yo creo que de pronto esta iglesia Bucaramanga, y si usted la pone a mirar, váyase para Hong Kong, a ver, señor, ¿usted sabe dónde queda la calle 47 con 2320? La iglesia cristiana Jesucristo. El idioma de ellos, ¿cierto? Y aquí está la presencia de Dios. Aquí está el poder de Dios en cada uno de ustedes, mis amados. En mí, yo me gozo. Yo me gozo con Él. Yo lo disfruto con Él. Oiga bien, tengo visión borrosa, pero me estoy gozando con Él. Porque Él me deja leer lo que tengo que leer. Amén. Entonces nos colocan en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dándonos ¿qué? Coherencia en su ubicación. O sea, Dios es coherente en la ubicación. Si usted es pie, Dios lo colocó como pie. No piense ser cabeza. Si usted es ojo, Dios lo colocó como ojo. No piense ser corazón. Deje que el corazón sea de pronto la pastora. Deje que el corazón sea otros. Si su cabello, si usted es cabellos, alícese el cabello todos los días para alabar y agradar a Dios. ¿En quién? En su cabello. Por eso Dios nos tiene a nosotros para que seamos coherentes ¿en qué? En la ubicación. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Leamos el 7, ¿sí? Porque ya Cristian nos habló del 7, del 3 al siguiente. Cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, el mismo Espíritu. Perdón. Fíjense que él dice, dado palabra ¿por quién? Por el Espíritu. Pero palabra. Pero tiene que ser llena del poder del Espíritu de Dios. Entonces ustedes seguirán leyendo el tema, ¿sí? Para que Dios les dé a ustedes más conocimiento, más entendimiento. Óigame bien, no se les olvide. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora, vayamos a ver otra cosa más. Él nos coloca en el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Nos forma coherentes para que nosotros tengamos un temperamento y unas habilidades. Un temperamento con un carácter. ¿De quién tiene que ser el temperamento y el carácter? ¿De Luis Pito? No, de Jesús. Entonces tenemos que ir a mirar qué temperamento es el que tuvo Jesús. Humildad. Todos los frutos del Espíritu de Dios. Benignidad, templanza, amor, fe, paz. Todo. No es que, es que yo quiero ser el amor. No. Dios quiere que usted, porque Él plantó en su huerto, ¿qué? Plantó un huerto, un árbol que decía amor y no más. Él plantó un árbol que decía peras, no más. Él plantó unos árboles, ¿para qué? Para que los hijos de Él, el pueblo de Dios, comiera de ese fruto. Y Él quiere que nosotros seamos frutales, que le demos de comer a todos paz, benignidad, amor, templanza, ¿sí? Todo. Y en la medida que Él vea eso, ustedes empiezan también a producir eso. Y en la medida que ustedes produzcan, los otros producirán. Y en la medida que los otros produzcan, tan. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios se ha perdido? ¿Por qué Dios no ha conocido todo? Porque el pueblo de Israel, que tenía que traernos la enseñanza, tenía que traernos el mensaje, Señor, no nos trajo el mensaje, Señor. No lo trajo. Tenía que haberlo traído. Tenía que habernos enseñado desde hace miles de años. Ahora no podemos, mi amado hermano, en su carne no puede usted, en su cuerpo no puede usted resistir el ataque del enemigo. Tiene que ir a la fortaleza de aquel que todo lo puede. Tiene que buscar del Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que Él le dé a usted esa fuerza y le enseñe la palabra cómo tiene que pronunciar. ¿Para qué? Para que la palabra se haga realidad en usted, en los demás.
en su vida, mi amado hermano. ¿Listo? Y por eso entonces tenemos que mirar qué habilidad nos puso a nosotros. O sea, cuáles fueron los dones, cuáles son los talentos. ¿Para qué? Para que en la medida que crezcamos, seamos buenos. ¿Para quién? Para la casa de Dios, seamos buenos para nosotros, para nuestra familia y que demos testimonio con todos. Ah, no, entonces como yo me gané 40 millones de pesos, entonces voy a diezmar 40, para que Dios me dé a mí 40 multiplicado por 90, o sea, me dé casi como unos 500 millones de pesos. ¿Ve? Esa es la promesa, ¿cierto? ¿Ven? Pero resulta que, ¿sí? Di los 40 millones de pesos y ¿qué? Pero los di con un corazón, ¿qué? No un corazón contrito y humillado, sino un corazón perverso, lleno de maquiavélico, perdón, ¿ve? Y sin unción de Dios. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? ¿Ven? Por eso la ofrenda tenemos que llevarla al Señor en paz. Una ofrenda en paz, llena por el poder del Espíritu de Dios. Pero les termino acá porque si no entonces la hojita se me pierde, ¿sí? Y es el rumiar. Por eso entonces en Gálatas capítulo 1 versículo 15, que si quiero que lo leamos. La otra es Jeremías 1:5. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. ¿Qué pasó? ¿Sería que Dios estaba desagrado? ¿Sería que Dios necesitaba un bobo que viniera aquí a predicarnos? Dios estaba agradado conmigo, con ustedes, con cualquiera de ustedes, con todos, hasta con los que están en el mundo. ¿Listo? ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Él te llama y tú eres quien responde. Tú tienes la voluntad propia. ¿Sí? Entonces Él te hace un llamado, ¿sí? Te hace un llamado, te escoge. Dice, como tú respondiste a mi llamado, oiga, todos los que están afuera, entren. ¿Sí? Muchos irán para otros lados. Entonces todos los que entran aquí, entonces Él va a decir, bueno, usted ubíquese en este puesto. ¿Qué puesto es el que tiene Dios aquí para cada uno de nosotros? ¿Se han preguntado cuáles son los puestos de cada uno, de acuerdo a la posición en guerra de cada uno? ¿Cierto que no? Ah, me han preguntado. Bueno, listo, vengamos, sigamos allá. Entonces dice, buscar, ¿sí? Y conocer ¿qué? La verdad. ¿Sí? Únicamente la verdad. No me vengan a enseñar cosas diferentes, enséñeme la verdad de Dios. Enséñeme la verdad de Dios. Vayamos a Juan capítulo 16, versículos, otra vez el 7, leamos el 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Pare. Ya todo el mundo sabe que es más, ¿cierto? Fíjense que yo les he dicho a ustedes, ¿sí? Que fuimos hechos de ¿qué? Del barro y que fueron colocados aliento de vida en cada uno de nosotros. Es necesario, mi amado hermano, que usted tenga el aliento de vida de Dios. Que usted lo tenga de vida de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda cambiar de camino. Oiga bien, usted no puede cambiar en sus fuerzas diciéndole, es que yo soy fuerte y puedo resistir esta cosa que está aquí delante mío. Nana y cucas, hermano. José lo entendió. José corrió. Y muchos han corrido. ¿Sí? Y nosotros tenemos que correr. Y tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos revele y nos enseñe la verdad. Solamente la verdad. Y voy a finalizar con esto, mi amado hermano. Listo. Para yo conocer la verdad, Él me va a llevar a mí a bogar, ¿dónde? Mar adentro. ¿El que le dijo a los discípulos? Bogad mar adentro, ¿sí? Y tira la red, ¿dónde? A la derecha, ¿cierto? Él no le dijo tira la red a la izquierda y a la derecha a ver si de pronto consiguen. ¿Y qué pasó? ¿Qué salió de ahí? Era tan pesado que casi se voltea la barca. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿En qué tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Conforme a quién? ¿A la carne o al espíritu? ¿Al polvo?
No, a la parte espiritual, ¿cierto? Para que seamos transformados, sí, y podamos ir a ¿dónde? Al reino de los cielos. Hay una ley de vida en el Espíritu, en Cristo Jesús. Oigan bien, hay una ley, así como hay una ley de naturaleza, así como hay una ley que usted bota arriba algo y se cae hacia más profundo, sí, que se llama la ley de la gravedad. En el cielo, en el firmamento, hay otra ley, La ley del Espíritu. que no es de nosotros, sino que ocupa toda la inmensidad, toda la creación, que se llama la ley del Espíritu de Dios. Yo los invito a que lean también, oigan bien, a que lo lean ustedes en su casa, del 9 al 17, del 28 al 32, ¿para qué? Para que ustedes sean, así como dice Romanos 8, versículos 37 al 39, léalo, Manuelito. Romanos 8, 37 al 39, y finalizamos en esto. La palabra de Dios dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense lo que acabamos de decir. El amor de Dios es en Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué sucede si nosotros reconocemos, creemos en Él y somos cristocéntricos? ¿Qué dice en el 37? Ninguna arma podrá contra ustedes, ni potestades, ni nada, ni lo porvenir, ni nada, nada, porque nosotros somos más que vencedores. Acuérdense que fue un tema que yo les dije, glorificando, de gloria en gloria. Y entonces, ¿qué pasa? En la medida que usted, mi amado hermano, tome, en la medida que usted lo lleve a su corazón, óigame bien, su corazón, no le estoy hablando del corazón de carne, estoy hablando de un corazón que es el corazón espiritual, ¿sí? En la medida que usted lo lleve a ese corazón espiritual, empezará usted a conocer algo más. Y voy a decirle que van a empezar a conocer. A no sentir aburrimiento al estar aquí en la casa de Dios. A no sentir que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Sí? A no sentir que ustedes no pueden hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque no pueden. A no sentir cosas grandes. A creerse más que los demás cuando tenemos que ser de acuerdo a los frutos del Espíritu de Dios. A eso, mis amados hermanos, y como dice Cristian, etcétera, 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 etcétera. Y en eso sí estoy de acuerdo. Lleven su mano al corazón y díganle al Señor: gracias, Papito Dios. Gracias por este mensaje que tú me has dado, Señor. Permite, Papito Dios, que yo pueda digerirlo. Pueda llevarlo, Señor, a mi interior para que pueda ser de bendición para mi vida, ¿sí? Y sé que cuando sea de bendición para mí, va a ser de bendición para todos aquellos que estén a mi alrededor. Permítame, Señor, vivificar una vez más tu Espíritu en mi vida. Permítame reconocer, mi amado Dios, que es necesario que la palabra venga, pero que venga con espíritu, que venga en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que yo pueda vivificarte más, mi amado Dios. Gracias, Papito Dios, por todo lo que tú me das y me enseñas. Llena mi vida más y más de ti, Señor. No quiero más, Señor. Quiero ser lleno por ti, Señor. Porque la palabra tuya dice que primeramente busque tu reino, Señor. ¿Sí? Y tu justicia, mi amado Dios. Que lo otro tú lo traerás. ¿Cuándo será que el pueblo de Dios entenderá que eres tú quien trae lo mejor para cada uno? ¿Cuándo será que el pueblo de Dios entenderá que no tenemos por qué pedir más, ¿sí?, gusanitos ni nada de eso? ¿Cuándo será que podemos pedir en ti, Señor, que tú nos traerás a nosotros qué? Hagámosle ayuda idónea.
tú nos traes a nosotros, Señor, esa persona que nos va a acompañar. Yo le decía a alguien, y si me traigo a esa persona, ¿será que esa persona me va a comprender a mí? ¿Me va a entender todo lo que yo le hablo? Y la respuesta fue, ¿quién sabe? Así es, mi amado hermano. Pídele a Dios que te dé. Pídele a Dios que te enseñe. Óigame bien, no le estoy diciendo que usted viva, ¿sí?, que se vaya para el monasterio tal o que se vaya para la punta del monte tal, ¿sí?, a no ver a nadie. Estoy pidiendo que le pidas a Dios para que Dios te dé a ti, ¿sí?, tu tranquilidad, tu paz y tu felicidad. Y no que después, dentro de 15 años, esté diciendo, ay, yo no le pedí al Señor esto, tal cosa, y yo no hice esto, mire, y ahora, y ya estás viejita como yo y arrugado como yo, ¿cierto? Pero yo no le estoy diciendo al Señor nada de eso, sino le estoy dando gracias por todo lo que me ha dado. Amén. Señor, llévanos con bien de donde venimos, ¿sí?, que nuestra entrada, ¿sí?, sea como nuestra salida, Señor, de bendición en bendición. Y que podamos llevar bendición a todos aquellos con los cuales estemos, Señor. Así no los toquemos, pero la mirada, Señor, tuya, Señor, va a ser revelación para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.